There's a dream I feel so rare, so real, and the world in union, the world as one, gathering together, one world, one hell, every creed, every color, once joined, never apart, searching for the best in me. I will fight what I can beat. If I win, lose, or draw, there's a winner in us all. It's the world in union, the world as one, as we climb to reach our destiny. A new age has begun. We must face high mountains, must cross rough seas. We must take our place in history and live with dignity. It's our world in union, all divine one, as we climb to reach our destiny. A new age has begun. There's a dream I feel so rare, so real, and the world in union, the world as one, gathering together, one world, one hell, every creed, every color, once joined, never apart, searching for the best in me. I will fight what I can beat. If I win, lose, or draw, there's a winner in us all. It's the world in union, the world as one, as we climb to reach our destiny. A new age has begun. We must face high mountains, must cross rough seas. We must take our place in history and live with dignity. It's our world in union, all divine one, as we climb to reach our destiny. A new age has begun. Pueden activar sus micrófonos y sus cámaras.
Darío, tienes tu micrófono apagado. Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos acá en nuestra primera escuela de actualización porcina. Hemos generado este espacio ya que el avance de la ciencia y la actualización constante del área en el que estamos involucrados necesita de capacitación constante, por lo cual hemos desarrollado esta escuela que se desempeñará en 5 clases durante todo el 2021, con una masterclass cada 2 meses. Aprovechamos este espacio para agradecerle a nuestro socio estratégico 333, que será la que moderará los encuentros. La idea, a pesar de la virtualidad, es tratar de estar lo más cerca posible con ustedes, con los clientes, con los asesores. Entonces, bueno, como verán, tienen un panel a su costado en donde pueden ir generando las preguntas que al final de la disertación serán respondidas. La primera disertación, el primer masterclass, estará a cargo del doctor Joaquín Esporque, que es médico veterinario por la Universidad Nacional de La Plata, con revalidación en la Universidad de Chile. El doctor Esporque es director de la Portec y Asociados, empresa que presta servicios de consultoría especializada en producción y salud porcina y desarrollo de proyectos a nivel internacional. Brinda sus servicios en Chile, Perú, Ecuador, México y Estados Unidos, en donde asesora a más de 600.000 madres. Sin más para agregar, le damos la bienvenida a Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Lo dejo a tu cargo. Bueno, muchas gracias, Darío. Quiero, por tu intermedio, agradecer al equipo de Seba, a Seba y a su equipo, María y tú, que han estado, que permiten este contacto. Quiero saludar a toda la audiencia y también agradecerles el tiempo que se han tomado para estar con nosotros. Y vamos también a la plataforma del equipo 333 que nos permiten que esto sea posible. Bueno, el desafío es grande, por lo que me plantean de arrancar este ciclo, tratando lo posible de traerle a ustedes experiencias que enriquezcan su trabajo profesional. ¿Ok? Entonces, con ese lema, el tema es elegido, me ha tocado trabajar mucho en este tema, quizás por eso me eligieron. Pero es un tema que realmente los flujos de producción, como lo van a ver aquí, el manejo de flujo y el impacto sobre la sanidad y sobre la producción, es un tema muy relevante en la medida que la industria ha ido creciendo. La industria, los productores ya pasan a tener más de una granja, pasan a tener 2, 5 diferentes unidades y ya el movimiento de animales, la complementación de la parte sanitaria se comienza a ser un desafío más importante. Yo creo que soy bastante mayor que la mayoría de ustedes, pero en los tiempos, mucho tiempo atrás y en la realidad que había en Chile, realmente en producción, la parte sanitaria, la parte que trabajábamos en salud era muy pequeña, era muy simple lo que hacíamos, no había mucha necesidad de hacer más. Hoy en día las cosas son más complejas, en algunos países más que en otros, en algunos medios más que en otros. Yo sé que aquí hay personas que trabajan y viven en Argentina, un país que tiene una muy buena salud, lo conozco bastante bien, he trabajado mucho allá. Hay otros países con más desafíos, Bolivia, hay desafíos sanitarios, lo mismo en Chile, si bien PIRS y otros, en fin. La situación hoy con influenza sí que la tenemos en todas partes, endémica, en muchos flujos, digamos, se hace más difícil. Por lo tanto, manejar los flujos es una herramienta, como vamos a ver más adelante, una herramienta muy vigente para sobrellevar y hacer compatible la salud con un sistema competitivo de producción. ¿Sí? Pero la agenda vamos a revisar conceptos generales de flujo, diferentes sistemas de producción, cómo se ha llegado a lo que tenemos y vemos hoy en día. No quiere decir que todos tienen que tenerlo y hacerlo. Consideraciones de sanidad en los flujos animales, el concepto de flujo y estabilidad de sitios 1, la importancia que tiene en la transmisión de enfermedades, cómo incorporar genética a los flujos, cada día más complejo,
pero absolutamente necesario. Estrategias después para manejar a través de flujo animal el control de enfermedades, como todo dentro, segregación, paridad, burbujas, bandas, que muchos probablemente ustedes lo conocen. Luego, qué es lo que se está haciendo en el concepto de sitios múltiples, tamaño, ubicación, múltiples orígenes versus un origen, ventajas, desventajas de uno, cuándo aplica uno, cuándo aplica el otro, conceptos aplicados en diferentes escenarios, algún concepto novedoso en alguna tecnología nueva que hay, y conclusiones. Y por supuesto, la parte muy importante que es darle espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y ojalá podamos resolverlas. ¿Bien? En lo que hace a flujo animal, primero tenemos que tener consideración a qué se refiere. Se refiere, hay muchas formas de flujo animal, ¿no es cierto? Puede ser una unidad de producción, flujo animales desde uno o varios sitios uno que se mezclan, tiene una logística común, planificación, proyección y una variable analítica. En muchas empresas los flujos se manejan, los flujos significa que hay uno o más sitios uno que tienen características comunes y se analizan completamente separados de otros flujos de la misma empresa, en fin, con diferentes análisis y monitores de performance. También puede ser directo, mezclado, alta, baja salud, comercial o genético. Vamos a repasar todos estos conceptos más adelante. Bien. Cuando hablamos de flujo, es importante, primero que nada, nuestro foco, nuestro objetivo en producción, ¿no es cierto? Y los flujos animales son parte de cómo nosotros movemos los animales en el sistema de la mejor forma posible. Entonces, siempre yo insisto, porque en la medicina veterinaria, los agrónomos y otras profesiones nos han enrostrado muchas veces de que somos muy sanitaristas, que somos muy adictos al numerito, al porcentaje, a la eficiencia. Y yo creo que en lo que es flujo animal, al final del día hay que tener los cerdos destetados y hay que tener los cerdos en la planta de faena, sobre todo los que son integrados, no pueden dar explicaciones una semana por qué no habían cerdos para faenar, los que estaban comprometidos tienen que estar, por lo tanto los flujos tienen que ser eficientes y tienen que ser efectivos, quiere decir que el volumen de producción tiene que estar. Para ello la salud es tremendamente importante. Aquí solo como ejemplo, parámetros de eficiencia son los que, claro, la fertilidad, los partos, los nacidos vivos, la mortalidad, muy fáciles de medir, pero la efectividad también es fácil de medir y a veces no la miramos, no miramos la cuota de monta. Y después nos encontramos con que no tenemos los destetados y al final no tenemos las ventas. Yo le digo a muchos muchachos jóvenes y colegas, le digo, al final la eficiencia puede no ser tan buena, pero con lechones y con cerdo y kilos se pagan las cuentas. No pagamos cuentas con un 94% de fertilidad si no cumplimos la cuota de destetado, ¿ok? Por lo tanto hay que ser efectivo también. Bien, no se lo olviden, diferentes sistemas usan diferentes métricas, diferentes formas de ir monitoreando y dándole seguimiento a los flujos. Ojalá tengan el suyo, que trabajen sobre las variaciones entre semanas, que no sean muchas, para que la producción se mantenga dentro de sus cauces y no aparezcan situaciones inesperadas que hacen todo más difícil. En fin, quiero referirme un poco, alguien lo podría considerar historia, pero yo creo que en la realidad nuestra, y no solo nuestra, también Europa, el monositio, lo que ustedes ven aquí, un sistema muy simple de flujo donde está todo en una sola unidad, es todavía vigente, todavía hay muchos, digamos, en toda Sudamérica, en muchas otras partes, y Europa en particular. Pero tienen, claro, está todo a la mano, obviamente que para unidades más pequeñas, pero tienen todas las enfermedades que ahí ocurren son endémicas. Por lo tanto, no necesariamente es malo, solo que es diferente. Y sobre todo en Europa, con muchas enfermedades, mantienen inclusive PIRS en forma permanente, el sistema de monositio, con estrategias, usando vacunas y usando herramientas sanitarias y estrategias de medicación y inmunización, y logran manejar la sanidad y hacerla compatible con un nivel de producción bastante satisfactorio. Por lo tanto, nadie se sienta que esto es antiguo o algo, es simplemente el punto de partida quizás de nuestra industria. Y así fue evolucionando, pero a la medida que fue creciendo, no puedo en una ocasión como esta no hacer memoria, sobre todo los más jóvenes, de dos personas que tuvieron gran participación en esto.
El MEW significa Medicated Early Weaning, o sea, destete temprano medicado. Esto fue ideado por Tom Alexander, profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, al inicio de los años 80, donde él sostenía que la separación de los lechones al destete de sus madres excluiría agentes infecciosos importantes. Bueno, efectivamente, el doctor Alexander tenía razón. Algunas enfermedades destetando a los 20 días o más temprano se quedaban afuera, pero claramente no eran todas. Ustedes bien saben que hay muchas colonizadores tempranos que no se van a ir con un destete temprano. En fin, pero fue el inicio. Luego en Iowa, un amigo de él, colega, Hank Harris, ideó también en los 80 el sistema ISOWIN. El ISOWIN esencialmente era un sistema de un destete separado de las reproductoras y las unidades de recría, o lo que hoy conocemos como sitio 2, digamos, separado de los engordes. En definitiva, el sistema de 3 sitios para producción separado. Esto lo ideó en sus inicios Hank Harris. Por lo tanto, mi homenaje a ellos, porque tuve la satisfacción en mi vida profesional de conocerlos y aprender mucho de ellos. Les debemos mucho. En fin, esto evolucionó a lo que también sí tenemos en nuestra industria, en nuestra región, muchas empresas y granjas con este concepto muy vigente hoy en día, ¿no es cierto? Separando la recría y los engordes. Este modelo clásico, pueden haber variantes. Luego fue derivando a producción ya en sitios múltiples. En la medida que las empresas fueron creciendo, fueron capaces de ir buscando esto. Este es el ideal de los ideales, lo que tienen aquí en la pantalla, donde, ¿no es cierto? Ojalá uno tuviera 8 unidades diferentes, separadas de sitios 2, una para cada semana, y tuviera 16 unidades de sitios 3, una para cada semana. Sería fantástico. Bueno, las empresas bien grandes se acercan a esto, las empresas más chicas obviamente se nos hace más difícil. En todo lo que es flujo animal tenemos que tener presente cómo se mueven las enfermedades y cómo nos protegemos nuestro sistema, cómo lo protegemos de la transmisión horizontal y más adelante a mover de la transmisión vertical. La transmisión horizontal de enfermedades nos referimos cuando las enfermedades se mueven entre granjas o dentro de la granja, entre animales que están en un mismo estrato productivo. Entonces las horizontales externas, podemos decir, son las que vienen de afuera, a tu granja, a su granja, entre una enfermedad que tiene algún vecino o de alguna forma. Entonces lo primero es bioseguridad y la ubicación, dónde estamos ubicados. Y que no haya quiebre de bioseguridad y la introducción de animales, obviamente, son las principales formas para la transmisión horizontal. La interna, me refiero yo, es algo que hablamos poco. Lo hablamos en cerdo, pero lo aplicamos poco, mejor dicho, que es la transmisión horizontal entre cerdos de la misma unidad. A veces tiene menos trascendencia cuando son cerdos de la misma edad, pero cuando tenemos en un mismo sector, tenemos galpones con diferentes edades y sigue un flujo continuo, esto se hace crítico, lo que llamamos bioseguridad interna, ¿no es cierto? Primero lo que pueda mover de cerdo a cerdo y lo que pueda mover los operarios, lo que pueda mover de una edad a la otra. Y eso tiene una trascendencia más grande de lo que muchas veces en el terreno se le da. Por lo tanto, los invito a reconsiderar la importancia que tiene tomar medidas para cortar el movimiento de agentes. Si ustedes van a agentes infecciosos, si ustedes van a Europa, los que hayan estado se van a encontrar en Holanda y en otros países situaciones donde, por ejemplo, para ir de gestación a maternidad, los hacen cambiarse ropa y tienen ropa de otro color, inclusive en un sitio 1. Luego, si hay alguna recría en la misma unidad, tienen que también cambiarse de ropa. Calzado, ropa de otro color, etcétera, etcétera. No necesariamente ducharse, pero sí cambiar de ropa de desinfección de manos. Esto es una aplicación más disciplinada aún de los conceptos de bioseguridad interna. La transmisión vertical es la que en el día a día, indudablemente que da más dolores de cabeza y tiene más ocupado a los departamentos de salud. La horizontal es más catastrófica. Cuando entra una enfermedad lateral, digamos, indudablemente que estamos hablando de enfermedades severas, un PIRS o un PET en algunos países,
es un terremoto. La vertical es como dentro de la casa, digamos, entonces como que estamos acostumbrados a vivir con ella, pero no deja de ser trascendente. Ustedes van a ver el listado de agentes, son las que transmiten las madres a los lechones y tenemos que sufrir las consecuencias tanto en la recría como en los engordes, sitio 2 y sitio 3, de aquellas enfermedades que son endémicas propias de los reproductores del sitio 1, que nos causan daño más arriba en la producción, como Mycoplasma, Streptozoides, Bracerella parasudis o Haemophilus parasudis, Actinobacillus, influenza y otros. ¿Bien? Estos son los que más nos tienen ocupados y nos vamos a ir refiriendo a los diferentes escenarios, cómo controlar sobre todo la transmisión vertical. Para reducir la transmisión de enfermedades, entonces, en la horizontal, en la infección y transmisión horizontal, las estrategias están principalmente basadas en la bioseguridad y la ubicación de la granja, el ingreso a la genética, puede ser un rebaño cerrado, como usamos mucho en Latinoamérica, usamos multiplicación interna, la granja, bien, pero en sistemas más grandes en otras partes o empresas que tienen varias granjas, tienen una multiplicadora o compran de una multiplicadora y tienen que hacer cuarentena y tienen que hacer su aclimatación. El todo dentro, todo fuera. La bioseguridad interna también, como les mencionaba, en el sentido de también ayuda a reducir en el caso que ingrese algún agente externo. La vertical la vamos a trabajar y más bien con foco con acciones en el área de estabilizar el rebaño reproductora. Ya vamos a ver en detalle, más en detalle cómo se logra y qué se busca con esto. La inmunización de hembras, indudablemente, adecuando el flujo de reemplazo, buscando reducir la colonización de agentes, sobre todo de colonización temprana, ya sea con medicaciones estratégicas en hembras o lechones, y luego obviamente con el manejo de los flujos, si mezclamos, no mezclamos, flujos únicos, etcétera, y la dispersión de edad que podamos tener en los flujos. Quiero así hacer mención a un amigo que seguramente varios de ustedes lo conocen, él es de México, pero andamos mucho por Latinoamérica, Eduardo Fano, y él planteaba siempre esto, y discutíamos, y él me gustó mucho esta forma de ver la salud, digamos, que es un poco diferente a lo que ha sido la veterinaria tradicional, donde la terapéutica muchas veces solía estar en primero o segundo lugar, digamos, y realmente lo primero siempre en salud es el componente manejo. Lo segundo, hay que ver el flujo animal. Si ustedes tienen situaciones de manejo y flujo animal adversas que los hagan nadar contra la corriente, la inmunización y más allá, más aún todavía la terapéutica van a ser poco efectivas, indudablemente que no van a ser efectivas en un entorno adverso. Por lo tanto, necesitamos cada uno de esos componentes para que pueda tener más efectividad. Y la terapéutica tiene su lugar y tiene su importancia, pero en su justa ubicación. Antes tenemos que siempre pensar en manejo y en adecuar y qué podemos hacer para optimizar nuestro flujo animal. Con los ejemplos, más adelante se van a ir dando cuenta de diferentes opciones de manejar los flujos animales. Partimos por la bioseguridad. Y la bioseguridad, indudablemente que es un pilar fundamental de la salud. Yo no quiero extenderme aquí porque han estado seguro todos en muchas charlas que abordan la bioseguridad. Solo quiero decir que en mi experiencia, en Latinoamérica, diría que en general, pero en Sudamérica más, nuestro sistema de bioseguridad, y lo he dicho siempre, por lo tanto no estoy siendo infidente con nada, yo creo que la bioseguridad en la mayoría de los planteles es pobre, es bien baja. Le tenemos le damos mucha importancia a la ducha, que la gente salga con el pelito mojado, pero realmente uno mira los procedimientos de cámara de desinfección, de ingreso de herramientas, de ingreso de materiales, de ingreso de elementos de trabajo, es bien deficiente. Ni hablar de los camiones de carga de cerdo a planta de faena, ¿no es cierto? También los lavados de camiones son muy deficientes. En fin, creo que en muchas partes no tenemos desafíos lo suficientemente grandes como para habernos empujado a una bioseguridad más estricta. Pero queda mucho camino por mejorar la bioseguridad
frente a lo que se hace en otros países con presiones de infección más grandes, obviamente que tienen necesidades quizás más apremiantes. Pero hay mucho para mejorar, sobre todo en esas áreas que le mencionaba. No la gente. La gente, o sea, no, hay que hacerlo, obviamente, pero yo creo que en eso es bastante bueno. Pero el resto de las cosas no las tenemos tan claras. Pero es tema para otro, solo para que vean cómo conceptos aplicados hoy de bioseguridad, fuera de estar bien ubicada una granja. Las granjas, como vamos a ver también, son cada vez más grandes y se usan diferentes tecnologías. Una de las más relevantes es que las granjas grandes, indudablemente y más modernas hoy en día, yo diría que casi todas tienen aire filtrado. O sea, trabajan con aire filtrado, microfiltros, EPA, como ven aquí en la imagen a la derecha abajo, que se montan. El ambiente puede ser con presión negativa, que es lo menos costoso, pero quizás menos eficiente porque necesita la foto del centro abajo. Si logran ver al lado de los silos y al lado de una puerta hay como un nylon. Esos son los extractores, unas cosas negras que se ven, son unos nylon que se ponen para que no entre aire por las bocas de los extractores cuando los extractores no están funcionando. El extractor funciona, empuja el nylon y se forma una manga. A la izquierda tienen, al ingreso de un galpón están los paneles húmedos y después de los paneles de enfriamiento el aire pasa por esta batería de filtros y sube al ático y después ingresa por el ático a las salas de maternidades, a las gestaciones, a los diferentes cuartos o salas dentro de los galpones. Son construcciones, esto incrementa el costo del orden de $300 por hembra en el sitio 1, el filtrar. Es el orden de impacto en la inversión. Es muy impactante, pero muy necesario. Yo les hablaba de la importancia de la estabilidad de masa. Yo creo que este concepto, en cierta medida, todos lo hemos oído, creo que la mayoría lo entendemos, y es un objetivo que siempre tenemos que buscar. Si nosotros no logramos tener tranquilo el sitio 1, eso va a ser una pesadilla para los equipos de trabajo de sitios 2 y sitios 3, porque allá se va a pagar la factura. ¿Ok? Entonces, en los diferentes agentes que son propios, ya sea endémicos o alguno que estamos trabajando, inclusive PIRS, aquel que tenga PIRS, digamos, tiene que lograr la estabilidad. No necesariamente ser PIRS negativo, puede ser positivo, pero la estabilidad significa que al final logra animales con una inmunidad activa por vacunación o infección previa con un patógeno, pero sin la presencia de signos clínicos ni diseminación de la gente. En definitiva, la granja puede haber tenido PIRS, pero hoy solo quedan anticuerpos y la granja no mueve virus. Es PCR negativo, significa que los lechones son negativos y son buenos lechones. Esos lechones no van a causar problemas posteriormente. ¿Bien? Micoplasma es un gran problema hoy, ya vamos a ver por qué y qué es lo que se está haciendo para tratar de luchar con él. No es fácil. No es un tema fácil en la industria estabilizar frente a micoplasma. Diría que de las enfermedades más usuales, no catastróficas, es una de las más frecuentes con las que se lucha por la estabilización. ¿Bien? Entonces va a depender de la inmunidad de la masa, de la paridad. Si tenemos algún crecimiento o algún problema y tenemos que meter mucho reemplazo, la estabilidad inmunitaria también peligra, digamos. Y bueno, tenemos este gráfico a la derecha que hoy con el COVID nos vemos a cada rato de cuando se logra la inmunidad poblacional, pero en definitiva, en cierta medida aquí también cuando la vamos logrando y dejamos de circular esos agentes en el sitio 1. Y los lechones, lo más importante es que los lechones se vayan sin esos agentes a la línea de producción, donde empiezan a recibir, empiezan a participar fuertemente en el costo a través del consumo de alimentos, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto hablábamos de calidad de lechones al destete. ¿Qué es lo que nos referimos con calidad? ¿No es cierto? No solo que pese 6 kilos un lechón de 21 días, que no haya lechoncitos de bajo peso, etcétera, como le gustan a todos los productores. Eso está obvio, pero también necesitamos calidad sanitaria, que el Departamento de Salud y el sitio 1 nos asegure que nos entrega un lechón sano, con un hato estable, baja transmisión vertical, que es la base del negocio. Bien, eso va a marcar la ganancia diaria, la conversión y la competitividad.
Los veterinarios, recojo aquí el comentario de un veterinario en Iowa y Minnesota, en Estados Unidos, que de una empresa con más de 80.000 destetados a la semana, 54 sitios uno en la empresa, o sea, muchos flujos con problemas actuales, algunos con PIRS, granjas, otras no, etcétera. Siempre hay de todo porque es muy dinámico el mundo de la salud, pero siempre decía, damos un lechón destetado sano y haremos un buen resultado en destete-venta. Y lo ponía así graficando, salud, manejo, y si tenía muy buena salud y buen manejo, lograba mortalidades de 2% en destete-venta, lo pueden lograr. Entonces uno dice, uy, que son malos, cuando íbamos, me acuerdo, a ver, oye, son malos los gringos en criar cerdos acá porque tienen estas mortalidades tan grandes, pero la realidad sanitaria es diferente. Si tienen salud mala, un 5%, y bueno, y si tienen salud mala y manejo malo, ven mortalidades de más de 10% los destete-venta, lo cual no digo que sea usual, pero suele verse, suele verse. Espero que ustedes no tengan esos niveles. Aquí otro tema candente, las granjas, obviamente que necesitamos genética, necesitamos mantenernos lo más al día posible en la genética, con el menor retraso posible. Entonces se transforma en un gran desafío, ¿cómo introducimos la genética a nuestros sistemas? ¿Cómo sin alterar y desestabilizar la granja reproductora al traer reemplazos de otro origen? Mayoritariamente. Puede ser una multiplicación interna del sitio, bien. En Latinoamérica tenemos este modelo, es bueno, pero ya en empresas más grandes, cuando empieza a tener más de varios sitios y varios sitios uno, ya empieza a ser ineficiente tener tantas multiplicadoras. Entonces ya van a ir a tener una granja multiplicadora o a comprarle a una empresa genética la reemplazo. Cualquiera de las tres opciones, multiplicación interna o multiplicación externa propia o comprada, son todas buenas. Nomás que son diferentes y aplican para cada situación en forma diferente. Cuando se ingresan los reemplazos de afuera, es un desafío muy grande, porque las multiplicaciones, ya sean propias o externas, son de muy alta salud. Entonces, casi todas las multiplicadoras de las compañías genéticas son micoplasma negativos. Y eso ha generado, obviamente siempre fueron PIRS negativos, influenza no necesariamente, deseable, pero no es un requisito y es muy difícil, pero PIRS, PET y todas esas enfermedades catastróficas, indudablemente. Pero micoplasma, ya muchos años en la industria, es el estándar de hoy. Un reemplazo debe ser micoplasma negativo. El mercado ya no acepta. Pero no todas las granjas son micoplasma negativos. Y ahí es donde se genera gran parte del problema con las aclimataciones. Y ahí empieza el trabajo con los reemplazos y la salud. Y hay múltiples opciones de compatibilizar la alta salud de la reemplazo que viene de afuera con la salud de la granja donde va a ir, que no altere la estabilidad y que se incorpore y sea productiva. Lograr todos esos objetivos no es fácil, créanme, y todos los que trabajen les toque esa área saben lo complejo que es. Entonces la aclimatación entra aquí, juega un rol fundamental. Y va a ser específica para cada unidad de sitio 1. En general, las aclimataciones se consideran también las reproductivas, circovirus, micoplasma, la ozona. Bien, aquí existen vacunas, tenemos muy buenas herramientas hoy en el mercado. Para aquellos virus que no tenemos muy buenas herramientas, usamos feedback, que las reemplazos también es una opción, en la medida que esté indicado por el departamento veterinario y por los profesionales. Pero también hay unidades que tienen influenza, y la manejan en forma bastante estable, entonces quieren aclimatar, usan vacunas específicas o tienen PIRS y no, porque están en una zona endémica de mucho PIRS, no es la solución para ellos ser libre de PIRS, sino que es mejor ser estable a PIRS, por lo tanto hay que aclimatar ese reemplazo y hacer todo un proceso de infectarla y estabilizarla antes de introducirla. Lo mismo para específicas aclimataciones y usar herramientas para Glacerella, para Sudis, para Strepto, micoplasma. ¿Ok? Y por último, exposición de las hembras y lechones a estos agentes.
diferentes formas de aclimatación y vamos a ver en la práctica. No vamos a entrar en detalle cómo se hace cada una. También, como digo, es tema para otra presentación. Aquí solo mostrarles un poco cómo se hace. Aquí pueden ver a la derecha la fumigación de lo que se usa hoy para infectar con micoplasma. Para reemplazo es una de las enfermedades que da más problemas por lo difícil que es infectar los animales. Entonces es muy difícil. Este ha probado ser uno de los métodos más efectivos, la nebulización. Bien, también se hace en PET y es muy común en PIRS, ya sea inoculando virus homólogo o usando la vacuna de virus vivo modificado un tiempo prudente antes de ingresar los animales a la granja de sitio 1. Entonces aquí tienen un ejemplo de una aclimatación externa, principalmente ustedes van a ver, están los sitios 1, por decirlo, el A y B, comparten el flujo de reemplazo, digamos, compran en el mismo lugar, por lo tanto hacen una aclimatación, reciben y hacen una aclimatación en caliente, que es cuando exponen los animales a los agentes propios de estos sitios A y B. Quieren hacerla en común porque buscan como objetivo. Más abajo ustedes ven los sitios de TT-Venta para A y B, por lo tanto es una empresa que usa la aclimatación externa para acondicionar los reemplazos en común para el sitio 1 A y B, de tal forma de poder facilitar la mezcla de orígenes y darle volumen al flujo, lo cual tiene su valor, como ya también vamos a ver. Con eso le da volumen de animales de lechones por semana para cargar los destetes en forma más eficiente. Pero para eso hay que trabajar arriba, en el flujo de reemplazo, para prepararlas. Bien, proveer la inmunidad con feedback, con vacunas, etc. Y esto se usa, como les decía, en micoplasma, PET, PIRS. Bien. Este es un modelo más bien ya no de aclimatación, este es un modelo de granjas. Perdón que use, pero bueno, hay cosas aquí también, mucho aquí en Sudamérica, pero el punto es que en Estados Unidos se construyen muchas granjas cada año. Increíble con los precios y situaciones que han habido, pero hay empresas que han seguido construyendo granjas y este modelo se está usando bastante en los últimos años. Esencialmente es el esquema de un sitio 1, donde antiguamente tenían la cuarentena externa, hoy en día el sitio 1 tiene la cuarentena apegada, digamos, junto a las instalaciones sitio 1, pero no conectada tan directamente. Bien, lo que está marcado a la derecha en rojo es la D y un grupo de 16, el grupo 16, el último grupo de reemplazos que llegó de destete y están en cuarentena, están por 4 semanas. Eso que está marcado en rojo están aislados, tienen ventilación diferente, tienen sistemas de desagüe diferentes, los pit y los drenajes diferentes, separados, tienen ducha aparte, está completamente aislado del resto de todo. Bien, y ahí se tienen los animales hasta que se liberan de una cuarentena e ingresan a los cuatro cuartos o salas que se ven ahí, grupo 52, grupo 4, 8 y 12, que son las más nuevitas. Y las 52 en este caso serían las más viejas. Cada 4 semanas, cada 5 semanas ingresan animalitos, ingresan reemplazo de 21 días, perdón, a esto. Ingresan de 21 días a esto que se llama GDU. Los que no estén familiarizados con el término es desarrollo de reemplazo, la GDU, que se usa mucho en estas unidades. Bien, aquí en total entonces hay 20 semanas y luego ya las de grupo 52, ahí el grupo 52 ya con celo registrado, se hace todo el proceso ya de pubertad, de inducción de celo, y se registra el celo, ingresan a la gestación a un sector predeterminado donde están 3 semanas y se inseminan y se incorporan al flujo de hembras gestantes. Esta es una forma que no está indicado si es que es para granjas de alta salud. Bien, sin PIR, sin PET, porque no permite hacer aclimatación de esas enfermedades en esta unidad de cuarentena y desarrollo reemplazo. Así se ve por dentro. Estas son las salas, ambiente totalmente controlado, ventilación mecánica, full slab, muy simple. Son diseños muy simples, van desde 21 días, como decía, hasta pubertad.
Bien, aquí quiero referirme a un concepto que obviamente que todos lo conocemos, pero no sé si lo respetamos y lo aplicamos como debiera. Yo sé que muchas veces no se puede y muchas veces no está en las manos del departamento veterinario tomar decisiones al respecto, ¿no es cierto? Que es el famoso Lean All Out, todo dentro, todo fuera. Universalmente adoptado, yo creo que la industria porcina no lo tenemos tan adoptado todavía como la industria avícola, donde es no negociable, donde es absolutamente imposible no producir sino Lean All Out. Los beneficios económicos son potentes, corta el ciclo de las enfermedades, reduce la carga de patógenos. Y en definitiva, lo que termina pasando aquí, como arriba a la derecha, es un sistema de flujo continuo. En el tiempo la salud va cayendo, porque no paran las construcciones, se va cargando y cargando el sistema, lo mismo que un sistema convencional en las engordas, digamos. All in all out tenemos diferentes grados también, por sala, en la mínima expresión. No vale aquí, digamos, por jaula de parto, ¿ok? Es por sala. Por galpón, y lo más válido, sobre todo en destete venta, obviamente, es por sector. Que podamos hacer un sector completo, ese es el máximo posible. Bien. El término es muy antiguo, como decía, aquí una publicación de la Asociación Americana de Veterinarios de los años 90, donde, claro, vean arriba la ganancia diaria y los días a mercado y el consumo de alimentos, más abajo están el daño, las lesiones pulmonares, la prevalencia del 41% en All In All Out versus 95% en los sistemas continuos. En definitiva, entre 1 a 5 dólares de ahorro en estos parámetros es algo que no podemos descontinuar. Es muy antiguo, como digo, aún la industria porcina no lo adopta masivamente, pero siempre tenemos que buscar esto. No ha pasado de moda ni ha quedado atrás. El All In All Out es una de las primeras herramientas para manejar bien los flujos. Bien. La segregación por paridad. Han oído hablar de esto, quizás algunos lo aplican. Es una medida interesante, surgió de manejo de flujos, surgió por allá por los años 90, en Canadá partieron en forma más comercial. Consiste esencialmente en que se tienen separados en granjas independientes las hembras de parto 1, las reemplazo y las hembras de parto 1, y los lechones destetados por las parto 1 van en un flujo unidireccional. El 20% de los animales van solitos y no se mezclan nunca con los lechones destetados por el 80% de las hembras, que son las parto 2 a 7. Entonces se generan dos poblaciones. Eso permite que la estabilidad del rebaño de hembras adultas sea muy sólida y su progenie, porque las hembras adultas son mucho más estables. La primeriza es siempre inestable frente a muchos agentes, micoplasma, streptosuis, todos los que nos complican hoy en día de infecciones verticales, de transmisiones verticales, son mucho más prevalentes las primerizas. Nos permite un foco en el control de todos estos patógenos, los suis, aplicar vacunas y medicaciones diferenciadas en un rebaño, en el sitio 1 y en el flujo de las primerizas y no en las adultas. Menor costo sanitario, por ende, podemos aplicar en las hembras. De hecho, yo tengo un cliente aquí en Chile que tiene separado, no tiene el ciclo completo. Por X circunstancias están separadas las hembras de parto 1 con el resto, pero no después, lo cual no hay que hacerlo. No es conveniente hacerlo porque no se justifica, pero aquí es lo que hay. Y bueno, aprovechando de eso, obviamente podemos manejar dieta de lactancia, por ejemplo, específica para la primeriza. En fin, trae ventajas, logra mayor productividad del sistema completo. Pero como todas las cosas, tiene desafíos, ¿no es cierto? Vamos a tener en el flujo de reemplazo, vamos a tener un menor peso al destete y menor inmunidad. En algunas ocasiones, la presentación de cuadros de diarrea, epidermitis, al haber tanta hembrita primeriza, se hace difícil de manejar. Bien, aquí vemos un ejemplo. Estas son granjas granjas del orden de 10.000 madres, donde un cuarto de las granjas a la derecha arriba, ven, si se puede ver con un entre línea azul, tienen marcado un cuadrante de granja donde está la gestación y maternidades. En ese se manejan las primerizas y luego se manejan las parto 2 y parto 3. Y logran separar
no, aunque estén en el mismo recinto, en el mismo sector, pero están en galpones separados, igual sirve. Lo importante es que son 2.500 primerizas, ya da un flujo interesante para poder moverlo en forma independiente, pero es una granja de 10.000. Bien, esto de burbuja sanitaria se aplica, se usa, lo hemos leído, se habla de la burbuja, en eliminación de PIRS y otras, pero también lo hemos usado, no sé la experiencia de ustedes, después me comentarán si alguien tiene experiencia, bienvenido que la pueda compartir, pero es lo mínimo que yo puedo hacer cuando a veces la situación se torna difícil, hay mucha presión de infección, sobre todo en complejos respiratorios. Entonces, si hay una unidad así con, por decir, 20 galpones, como vemos a la izquierda, se aprieta el flujo con doble carga, con retención en el sitio 2, etcétera, se libera espacio, se vacian en una punta los galpones y se parte cargando limpio. Y generamos una subunidad dentro del sitio 3, la cual se parte cargando limpio. Al principio es pequeña, son 1, 2, 3 galpones crecientes hasta que se da la vuelta por todo el sistema. Y lo más importante es que hay fuerte bioseguridad interna. Entonces tenemos operarios diferentes, tenemos obviamente ropa diferente, todo. Y tratamos de mantener, mientras conviven, lo más separado posible. Hay que tener consideraciones, la efectividad no es lo mismo que despoblar, pero es mejor que no hacer nada. Por lo tanto, las expectativas hay que ponerlas en su justo lugar y requiere obviamente mucha disciplina durante y después. Pero ayuda en sistemas, sobre todo cuando están sofocados con mucha carga de presión de infección. Una herramienta válida. El manejo en bandas, si bien es antiguo, diría que está de vuelta. Varios hemos leído, han habido varios webinars de manejo en banda, está muy bien analizado, estudiado y madurado. Los que no estén familiarizados significa que una granja, por hacerlo más simple, digamos, en una banda de 4 semanas, significa que cada cuarta semana están los partos de toda la granja. Si hay 1.000 hembras, cada 4 semanas paren 1.000 hembras, digamos. ¿Okay? Entonces, perdón, los partos de 4 semanas, perdón, no las 1.000 hembras, sino que los partos de 4 semanas paren juntos en una semana. Y las otras 3 semanas no hay partos. Eso genera concentración de trabajo que en algunas granjas da eficiencia en el sitio 1, concentración, especialización. Pero lo más importante, lo que se busca no es facilitar tanto el sitio 1, lo que se busca obviamente es hacer mejorar el estatus sanitario de los destetes de los sitios 2 y sitio 3, generando quiebres de edades. Eso es lo que logra el manejo de banda, logra un quiebre de edad, logra una burbuja de semanas en que no hay ingreso de animales a la unidad. Entonces, esas 3 semanas que no ingresa ningún animal, el sitio 2 se desinfla, se estabiliza y el fuego se apaga, casi se apaga. ¿Okay? Entonces manejan una carga en el tiempo mucho más baja, lo mismo en los sitios 3. Sin hacer la banda, nosotros hemos hecho diverger los flujos en sitios 3, y generando huecos de edades, o sea que queden 4 o 5 semanas ya que no ingresen animales y vayan a otro sitio 3, ya genera una ventaja enorme. APP, por ejemplo, una enfermedad que ayuda mucho a manejarla por esa forma, generando huecos de edades. En 3, 4, 5 semanas que no lleguen animales a esa unidad, ya genera un descanso y un alivio. Por lo tanto, múltiples ventajas de las bandas. Pero hasta, yo diría, depende de las experiencias. Si alguien tiene experiencia con granjas bien grandes, bienvenido que las pueda compartir. A mí me ha tocado, lo más que me ha tocado, yo diría hasta 2.000 hembras, bien. Ya con 5.000 hembras se hace muy difícil de manejar y mi experiencia se ha tenido que dar pie atrás y volver al flujo continuo. No fuimos capaces de manejar las 5.000 hembras en bandas de 4 semanas. Pero es una interesante herramienta, se va a producir un poco menos, pero finalmente el resultado probablemente va a ser mejor. Hay que considerar obviamente la provisión de semen, las estrategias de venta, tener los reemplazos, sobre todo si es más de 4 semanas, y puede impactar en algo los destetados por hembra al año.
Bueno, si tenemos sitios, diferentes sitios múltiples, y nuestras unidades tenemos 4 sitios 1 y no son muy grandes, indudablemente que la tentación va a ser grande de mezclar los 4 sitios 1 cada semana e ir llenando unidades con origen de mezcla de origen. Pero es complejo porque no necesariamente la salud es exactamente igual. El desafío es mantener estables esas diferentes unidades de sitio 1 que van a cargar juntas, que se van a mezclar los animales y se van a ir juntos a un sitio 2, 3. La preferencia siempre es un solo origen, siempre va a ser mejor que mezcla de orígenes, no cabe duda. No sean, pero a veces en situaciones que pueden manejarlo bien, la mezcla de orígenes también funciona. Hay casos muy emblemáticos donde funciona y la manejan sumamente bien. ¿Bien? Esta es una experiencia nomás de una empresa en Estados Unidos donde mucho tiempo atrás lograron, con problemas serios de salud, porque tenían 11 y algo por ciento de mortalidad, lograron cambiar drásticamente la mortalidad, principalmente segregando y dejando de mezclar diferentes orígenes de animales. Bien, solo para tenerlo en consideración cuando definamos qué es lo que es un flujo ideal. Aquí quiero mostrarles simplemente cómo es en multisitio, cuando hay muchos sitios 1 abajo, en este caso hay 3 diferentes sitios 1. Este es un caso real, son de algunos de 10.000 otro de 12.000 y el otro de 8.000, los que están aquí abajo, estos 3 sitios 1, y una multiplicadora muy grande, no toda la producción, para acá, de muy alta salud, libre de influenza, micoplasma, PIRS, obviamente, PET y todos los coronavirus. Por lo tanto, de alta salud, y después de salir del sitio 2 con 70 días, las hembritas van a las GDU propias de cada una de las granjas de los sitios 1 a hacer su flujo ya propio. Y ahí, por ejemplo, esas granjas sitio 1 están en zonas, esto es México, están en zonas difíciles de manejar libre de PIRS. Por lo tanto, se introducen reemplazos a la GDU cada 8 semanas. No todas las semanas, sino que cada 8 semanas se carga la GDU y ahí se cierra y se inocula con PIRS, por ejemplo, ¿okay? Con virus vivo. Después de 8 semanas ya la viremia se reduce significativamente y se mueven todo dentro, todo fuera, a la siguiente etapa que es QTN, que es la cuarentena, donde también están 8 semanas. Y ahí se produce el enfriamiento, ahí los animales se espera hasta que ya desaparezca la viremia, y luego con PCR negativo y ELISA positivo, los animales ingresan al sitio 1. Esto es en el caso de, aquí están descritos y aplicados diferentes conceptos en el flujo de reemplazo con aclimatación a una enfermedad bastante compleja como es el PIRS. Esto permite una producción muy sólida. Hay empresas que han hecho esto por empresas grandes por mucho tiempo, muchos años. Bien, aquí tenemos otro diseño, esto de Canadá, también muy exitoso, donde ella prueba que, bueno, han decidido no mezclar los lechones destetados después de los sitios 1, mantenerlos separados, y cada sitio 1 ir haciendo su aclimatación de reemplazo. Entonces las tiene también todos los meses, cada 4 semanas, ¿no es cierto? Son todas PIRS negativo, micoplasma negativo, las tiene en su cuarentena 8 semanas, parecido a lo anterior, donde se hacen PIRS positivo, micoplasma positivo, influenza positivo, y después ingresan a una sección de la granja de hembras, el sitio 1, a una sección de primeriza, y esa granja se mantiene estable y logra lechones estables hacia abajo en la pirámide. Julie Menard. Mezclar diferentes orígenes incrementa la incidencia de enfermedades. Difícil mantener la estabilidad del rebaño y lo que logran aquí estabilizando. Como regla, siempre evitar, Julie Menard, evitar el mezclar de Canadá. Bien, entonces, en flujos que tenemos opciones. Aquí. Lo primero que está en azul es, como diría en Argentina, el sueño del pibe, es lo que uno siempre quisiera. Eso es, para que lo tengan siempre claro, es el estándar más alto. Y yo creo que siempre hay que partir de ahí, hay que buscar ese.
y después acercarnos lo más posible. Yo siempre también digo, no siempre hay carreteras o rutas pavimentadas para llegar al destino, pero lo importante es tener claro cómo es la mejor forma de llegar al destino y acercarse lo más posible. Un origen, múltiples sitios segregados para reducir el riesgo y las infecciones, y que esos sitios sean de llenado rápido, en menos de 7 días. O sea que nunca en una unidad haya más de 7 días de diferencia de edad. Difícil, pero maravilloso cuando se logra. Es el objetivo último que tenemos que tener en mente. De ahí ustedes tienen que partir, no de menos que eso. ¿Qué se requiere? Un sitio 1 de al menos 5 o 10 mil madres. Claro, entonces, mientras no llego allá, tengo que ir buscando formas de acercarme a lo que ya mencionamos. Y los múltiples sitios de TT-Venta, de no más de 10.000 cerdos cada uno. El problema que tenemos en Latinoamérica es que tenemos sitios de TT-Venta, tenemos granjas relativamente más chicas, pero tenemos engordes muy grandes. En Estados Unidos nadie entiende que hay un engorde de más de 10.000 cerdos. No, casi no los tienen, porque buscan no más de 2 o 3 semanas de diferencia de edades, digamos. Nosotros tenemos, por las dificultades ambientales, etcétera, etcétera, tenemos sitios 3 enormes, de 30, 40, 50 mil cerdos, digamos. Se hacen muy difíciles de manejar. Entonces, llenado rápido, las opciones que tenemos muchas veces abajo es llenar rápido, pero para eso tengo que usar múltiples fuentes. O un solo origen, depende de la salud de mis diferentes sitios 1, entonces tengo que optar por un llenado lento. Ninguna de las dos opciones es mejor que la otra. Ya les mostré, lo mejor es lo que está en azul. Estas otras son las opciones que ustedes tienen que decidir por cuál ir, digamos. Entonces va a depender de cómo sea la situación sanitaria para decidir cuál de las dos adoptar. Si a mí yo tuviera que elegir una, yo buscaría siempre el llenado rápido. Tratar de lograr el llenado rápido. Para eso tengo que estabilizar y trabajar muy bien mis sitios 1 para que los animales sean compatibles y no me hagan un cortocircuito muy grande cuando los mezclo. ¿Bien? Bien. Les voy a dar ahora pasarlos un poco por algunas tendencias en la industria. Obviamente lo grande, lo nuevo, mayoritariamente muchas empresas están haciendo por diferentes razones, sitio 1 de más de 10.000 hembras, 17.000 es lo nuevo más grande que yo conozco, funciona muy bien, ya tiene 5 años, 4 años funcionando, con más de 30 y tantos lechones, 31 lechones destetados en Estados Unidos, mantiene muy sano. Y han sido muy buenos, pero va a depender de la ubicación. Hoy día cada vez más difícil encontrar buenas ubicaciones para construir, por lo tanto, cuando las empresas encuentran una buena ubicación, tratan de maximizarla. Porque buena ubicación me refiero por la bioseguridad. Obviamente tienen contemplado el aire filtrado. Atentos, sí, es un temor que las granjas grandes, cuando entran enfermedades, se generan subpoblaciones, se hace más difícil estabilizarlas. Y las reemplazos llegan de fuente externa cada 6 semanas, 8 semanas. Tienen cuarentena y tienen todo el proceso como ya describíamos antes. Eso se puede manejar bastante bien. El objetivo de lograr esto es entregar máxima cantidad de lechones de buena calidad y sanos por el mayor tiempo posible de un mismo origen. ¿No es cierto? Eso es lo que buscamos. En los de TT-Venta, como les decía, no se concibe más de 8 o 10 mil cerdos. Unidades como las que vemos en la foto arriba a la derecha, esos con ventilación mecánica. Eso es lo más prevalente hoy en día, lo nuevo que se está construyendo predominantemente es eso. Entonces, consideraciones de los 8.000 cerdos son la parte medioambiental, agronómica, también desde el punto de vista de salud, como ya hablábamos, el llenado y el origen, o sea, los hace más compatibles con diferentes tamaños de granja. Y así permite integrar los flujos. Si ustedes miran, se ven múltiples granjas aquí en un Google Earth de Iowa, se ven muchas granjas de 4 o 6 galpones como mucho, digamos. Ahora algunas también cerca y son de diferentes empresas, pero es más fácil manejar esa contaminación lateral que la interna. Bien, esto es la tendencia de lo que se está buscando. También otros están reconvirtiendo los modelos. Arriba ustedes ven 2 cuadritos
con fotos de lo que eran granjas, un sistema muy antiguo. A la izquierda eran 6 granjas y tenían todos los destetes de venta, el sitio 2 y el sitio 3 en un mismo lugar. La otra eran 5 y las reconvirtieron a lo que ven abajo. Son una de 14.500 y la otra de 16.500. Bien, entonces están entregando gran cantidad de animales con flujos muy buenos en destete y en destete de venta. Bien, pasado lo anterior, y ya en beneficio del tiempo, quiero solamente acercarle una tecnología nueva que indudablemente creemos que tenemos mucha esperanza que nos va a ayudar enormemente como herramienta de trabajo en los flujos animales. Es la secuenciación genómica completa. La secuenciación genómica completa, en definitiva, es una plataforma, hoy en día, digamos, antiguamente siempre se hizo secuenciación de fragmentos de DNA, de los Strepto, Parasubi, etc. Hoy en día se hace la secuenciación completa y cuando se hizo la secuenciación completa se encontraron muchos genes asociados a patogenicidad. Y muchos de los que se creía patógenos no eran patógenos. En definitiva, Streptosuid, se habla del Streptosuid 2, pero eso es muy lejos. Hay muchos Streptosuid 2, hay muchos genes patógenos que no todos los Streptosuid 2 los tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con una secuenciación pobre que había antes? Se hacían las vacunas, pero muchas veces la muestra se contaminaba, habían en las mismas amígdalas, habían Strepto de baja patogenicidad, otros muy patógenos, y las vacunas terminaban siendo con la variante equivocada. Bien, hoy en día tenemos esta plataforma, es un trabajo muy interesante que están haciendo Iowa State, lo está haciendo Montreal, ahí está Marcelo Gorchak para los argentinos, gran profesional, María José Clavijo, Jean Paul, etcétera. Un trabajo muy interesante recopilando una base de datos que va a marcar una diferencia. Y esto nos va a permitir, en definitiva, en la práctica, ¿qué vamos a poder hacer? Hacer muy buenas vacunas, muy específicas, vacunas autógenas, para lidiar con estos bacterios, principalmente, que son los que nos hacen la vida difícil en el manejo de flujo. Yo creo que Strepto y Parasuis probablemente son los que desencadenan y generan el mayor uso de antibióticos en la industria. Y no hemos tenido buenas herramientas para luchar con ellos. Creo que ahora tenemos la esperanza que vengan. Entonces esto nos va a traer una importante estrategia para el manejo de flujo. Vamos a poder, si vamos a buscar reemplazo, vamos a saber mejor qué Parasuis, qué Strepto hay prevalente, porque las cuarentenas no nos protegen de eso, de todas esas bacterias colonizadoras tempranas. Y vamos a poder identificar y juntar flujos comerciales compatibles y hacerlos más compatibles. Vamos a poder identificar las cepas para vacunas, perfil de resistencia a antibióticos, en fin, y vigilancia y monitoreo en el tiempo. Muy interesante, no le quiten el ojo, donde vean secuenciación y vacunas autógenas, y por este camino vamos a tener, yo creo, herramientas interesantes por aquí. Bien, cerrando, quiero resumir para dejar el espacio a ustedes, ¿no es cierto? Los flujos animales es una herramienta, como hemos visto, poderosa de control sanitario. Va a depender mucho de los resultados de lo que podamos hacer con el flujo de animales. La estabilidad en los sitios 1 es un requisito fundamental. Sin eso es poco lo que podemos hacer con el resto de los cerdos de destete a la venta. Van a depender de la salud de los destetados. La genética es absolutamente necesaria, la necesitamos y tenemos que hacer una introducción de genética compatible con la salud y la producción de nuestro sitio 1. Los flujos de reemplazo también deben de ser diseñados para mantener la estabilidad de la masa. Las hembras parto 1 y su progenie constituyen una población diferente, tenemos que entenderlo y tenemos que manejar esta situación. A veces si hay mucha reposición, muy alta reposición por X razones de crecimiento o problemas productivos, o ajustes genéticos o paridades, tenemos que estar preparados a estar atentos, intervenir y apoyar a ese proceso. Y el flujo animal tiene que estar diseñado para capturar máximo beneficio productivo y sanitario. Bueno, con eso quiero agradecer a todos por la paciencia y quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Joaquín. La verdad que muy interesante. De hecho, seguramente van a surgir bastantes preguntas al respecto. Digamos, acá, esta es mía, la pregunta, pero vos seguramente conocés muchas granjas de Argentina y como sabés, son todos ciclos, o la gran mayoría tienen ciclos continuos en los engordes. Lo que muchas veces, o sea, digamos, hacer este manejo segregado de los animales es bastante complicado por la infraestructura que tienen. ¿Qué nos recomendarías o qué opción tienen algunos granjeros o algunos productores para con esta infraestructura, ¿no? Sí, buena pregunta, Darío, y porque cómo llevar todo esto a la realidad ya de cada industria y de los colegas que están y lo que puedan ellos estar viendo como desafío. Argentina tiene una industria nueva bien interesante, pero tiene una realidad país bien interesante que tiene un bajo desafío sanitario de enfermedades catastróficas, por decirlo. No hay, gracias a Dios, no hay PET ni hay PIRS, que son los más catastróficos que hay hoy día circulando. No queremos ni hablar de las cosas africanas por allá o que no nos han llegado, gracias a Dios todavía, ni Dios lo quiera, por Latinoamérica ni por América. Pero en este escenario seguimos teniendo probablemente los desafíos más grandes, los va a tener en Argentina el productor con influenza, con micoplasma. Micoplasma es uno de los que más dolores de cabeza le puede traer y tiene que tener un buen programa. Yo creo que además la realidad actual, no, segregar los flujos porque sí, tampoco vale la pena, pero en la medida que me ha tocado, trabajo con una empresa ahí en Córdoba, digamos, en la medida que han ido creciendo, indudablemente que vamos buscando segregar, digamos, a la medida que van creciendo van tratando de desarrollar nuevos módulos de engorde para no meter todo en lo mismo y crecer en siempre. Lamentablemente la primera opción y más económicamente conveniente es crecer donde mismo ya tienes galpones. Y esa es la batalla que siempre salud, la gente de salud y producción tratamos de dar. Muchas veces la perdemos y ganan los administrativos y los de finanzas y terminan poniendo más galpones en el mismo sitio. Pero la recomendación es la influenza, bueno, no tenemos, hay que buscar las herramientas que contamos y que las vacunas se acercan a lo más autógena o la menor diferencia posible con las variantes que tenemos presentes en el plantel. Generalmente en estos tenemos en forma endémica, tenemos influenza, yo no estoy diciendo pueden vacunarle la línea, pero pueden lograr una base inmunitaria más sólida en la reproductora. Y lo mismo en micoplasma, yo creo que trabajar sobre las primerizas para reducir la carga de infección en la progenie. Eso es lo primero que puedes hacer, o sea, reducirla, más allá que abrir los flujos y hacer todo esto que parecen grandes inversiones, por lo menos es intervenir sobre la transmisión vertical. Ese es el primer grado, creo que es el primer punto de partida. Buenísimo. Acá tenemos una pregunta de José Arrieta. ¿Cuál es la edad óptima para ingresar reemplazos desde una granja multiplicadora de alto estatus a una granja comercial de bajo estatus sanitario? Bien, José, muy buena pregunta. Y no te lo digo por cliché, sino que de verdad porque la respuesta es muy simple. Mientras más joven, mejor. Yo les mostraba un ejemplo que está diseñado en muchas granjas nuevas que se construían ya con unidades de desarrollo de reemplazo desde los 21 días. En la industria se usa mover reemplazo de 21 días y si tengo cómo recibirlo, lo mejor mientras más temprano para que hagan todo su proceso de aclimatación. El peor escenario es recibirla cerca, sobre todo si la salud de tu rebaño es muy distante del estándar de salud de los reemplazos que van a llegar. Mientras más tarde las recibas y las aclimates, peor va a ser porque vas a desestabilizar más tu rebaño. Ahí agrego, y justo yo tenía una duda, y te lo consulto. Eso es debido, porque estuve viendo lo del PIRS, cómo lo aclimatan al tema del PIRS, y nosotros no tenemos experiencia acá, por suerte, y eso, digamos, es
para evitar los persistentemente infectados o ese tipo de infección que es antes del día 70? ¿O por qué? ¿Cuál es el motivo de la edad, digamos? No, Darío, el motivo de la edad, yo no me refiero a Pierce en el ejemplo que le di a José, en la respuesta de José estoy pensando en los colonizadores, en todas las bacterianas que cualquier granja tiene, probablemente él tiene más carga respiratoria, si recibe reemplazo de afuera con seguridad van a ser micoplasma negativo y él tiene micoplasma probablemente. Estoy pensando en eso, no en Pierce. En Pierce es más severo, digamos, yo daba los ejemplos de 70 días, 21 días. Igual la inoculación de Pierce, de virus Pierce, muy pocas veces se hace antes de los 50 días porque le pega muy fuerte al cerdo, digamos. Entonces tiene mucha pérdida si lo hace a edad muy temprana. ¿Ok? Perfecto. Pero para los patógenos comunes y corrientes, habituales por decirlo, mientras más temprano mejor y que convivan con animales de tu granja, le lleve animales, metas un animal. Generalmente se acostumbra a poner hembras de descarte o algo en los corrales de primeriza, pero la verdad que las hembras de descarte, como quien dice, tienen puñito de bebé y se le escapan muy pocos microbios, digamos. Entonces es mucho mejor donante o sembrador un animal retrasado o una reemplazo atrasada de grupos previos que tenga 140 días, 150 días y que esté atrasada, no la vaya a usar, esa úsala como contaminante, como material para contaminar. ¿Mm? Perfecto. Inclusive hemos usado cuerdas que muchos influenza lo encuentran un poco difícil, pero me acuerdo no hace mucho, un par de meses atrás, en plena pandemia, estábamos en México y unos animales se enfermaron en forma feroz de influenza cuando entraron a una granja. Y dijimos, bueno, y hay otros en la cuarentena que entran en 2 semanas más. ¿Qué hacemos con eso? Porque aquí había 1000 reemplazos de enfermas, todas con influenza, pero violenta. Bueno, y andábamos justamente con el doctor Cano. Entonces dijimos, bueno, busquemos virus aquí con cuerda y llevémosla, porque la de la cuarentena era negativa. Oye, le llevaron las mismas cuerdas que usan para tomar fluidos orales. A los 3 días estaba completamente enfermo el galpón de cuarentena, pero eso permitió que no enfermen en el sitio 1, porque si enferman en el sitio 1, ¿qué es lo que empezó a pasar cuando enfermó? Y este ejemplo es bien gráfico para todo lo que hablamos. Cuando enfermó estas 1000 reemplazos que estaban en pubertad, empezaron a abortar hembras de 30 días, 50 días, 70 días, empezaron a repetir, a abortar, porque y estaban enfermas. O sea, es tal la cantidad de virus que hubo en la granja, en el sitio 1, que indudablemente que a algunos animales les quebró la inmunidad, digamos, y hubieron pérdidas. Entonces, esa candela, esa fogata, mientras más tempranito ocurra, mejor es, y más lejos de la reproducción, mejor. Bien, quedó claro. Acá una pregunta de Florencio Rolandi. ¿Qué experiencia tiene el uso de estaciones de transferencia y qué operarios son los que cargan los animales de la estación a la jaula? ¿Son los mismos operarios del engorde? Acá no tenemos mucha experiencia con estación de transferencia, pero bueno, por eso lo pregunto. Sí, efectivamente. Nosotros lo hemos usado por mucho tiempo. Bueno, en Chile hemos tenido PIRS, no está circulando todo el país, está muy circunscrito, pero de todas maneras las medidas que hemos tomado, esencialmente, a la pregunta de Florencio, yo me refería cuando hablábamos de bioseguridad, que la bioseguridad nuestra es mala y que los lavados de camiones son malos. Y efectivamente, y yo de eso no tengo cómo defenderme. Entonces aquí cuando hubieron en algún momento, años atrás, brote de PIRS, los productores dicen, no, pero voy a hacer un segundo lavado al camión y oye, hazle todos los lavados que quiera, pero primero la planta de faena no le interesa lavar el camión y dejártelo inmaculado y estéril. Para ellos, su negocio no es lavar camiones. Así que no confíen en el lavado que te hacen ellos. En segundo lugar, un lavado para hacerlo bien es muy difícil. Te digo porque en Estados Unidos con PET, en un mundo con PET, esto es una pesadilla. Y ahí el lavado hay que tomarlo muy en serio. De todas maneras, Florencio, la transferencia funciona. Requiere un poco de disciplina, es muy económica, la puede hacer el personal del engorde, lo tenemos aquí en Chile, pero se cambian de ropa, hay toda una modalidad y dentro del grupo que vaya, hay uno que hace el trabajo sucio, que se sube al camión de matadero
de cerdo a planta, y ese tiene doble cambio de ropa. En definitiva, funciona. Sin ducha, sin nada, sino que simplemente al volver a la granja, sí se duchan, digamos. Pero no van con su ropa, van con una ropa de calle, de transferencia le llamamos. Van del engorde a la transferencia, hacen el procedimiento, no suben al camión, uno solo, y ese tiene doble filtro, y después allá se cambian de ropa ya, dejan la ropa de la transferencia y vuelven con su ropa de tránsito al vestuario, se duchan y pueden ingresar. Pero sí, es simple, las transferencias funcionan, son muy efectivas. Y mientras más simple, mejor. Ojalá una sola manga, que no hayan corrales, porque si hay corrales y acopio de animales, el riesgo es que se me infecte esa unidad. Y después yo de la transferencia traiga la enfermedad hacia adentro de la granja. Lo mejor es una manga levantada, 10, 15 metros, se aculatan los dos camiones con una puerta de no retorno, una compuerta. Bien, estoy viendo preguntas que están bastante relacionadas, hablando sobre lo que es el calentamiento de las cachorras. Acá una pregunta que digamos que le engloba es qué manejo recomienda para la aclimatación de la cachorra, es decir, de traerlo de un núcleo o de un multiplicador que es libre de micoplasma a nuestra granja que es positiva. Y otra cosa que se pregunta es, además, digamos, otra posibilidad, además de la aspersión, que digamos que vimos que era genial, ¿qué otra metodología podemos implementar? Y la edad óptima para hacerlo. Es larga la pregunta. El pasa es que traté de hacer una pregunta Sí. porque muchos preguntaron lo mismo. Me imagino porque micoplasma sí es algo terrenal que lo tenemos bastante prevalencia. ¿Quién hizo la pregunta para acordarme el nombre? Y Gustavo Di Candia, Varios. José Okay. Arrieta, fueron varios, digamos, que preguntaron. Varios, ok. Sí, Darío. A ver, durante muchos años, micoplasma, todos creo que entendemos el ciclo, es una infección que se disemina muy lentamente a través de los animales. La tasa de infección de un animal a otro es muy baja, por lo tanto, el problema que tiene, por un lado, es eso, de que infectar animales no es fácil. Por eso los engordes del micoplasma generalmente vienen a expresarse por allá por los 130, 140 días de edad. Y los animales se infectaron en la maternidad. ¿Ok? Entonces el nivel crítico de animales infectados se logra después de mucho tiempo, muchas semanas. Lo segundo importante y complejo de micoplasma es que los animales infectados excretan, hasta por 8 meses pueden excretar micoplasma por la nariz. Entonces, la reemplacito que se nos infecta, casi con seguridad, si se nos infecta, generalmente, si no hacemos nada, se nos va a infectar por allá por la pubertad. Después de los 150 días, esa hembrita le va a transmitir micoplasma a los lechones y vamos a llevar el micoplasma a los sitios de tetiventa. Ese es el ciclo. ¿Cómo lo quebramos? Una gente que queremos infectar a la primeriza, efectivamente, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos que hacerlo temprano. Esto es el cuándo, después vamos a ver el cómo. Tenemos que hacerlo temprano, tenemos que hacerlo a los 50, 70 días. En ese rango de edad tenemos que hacer la infección de las primerizas, para que nos den los tiempos. Y tenemos que hacerla rápido, pero no podemos demorarnos muchas semanas en lograr infectar al 95% de una población, del lote que estemos aclimatando. Y para que ellas tengan después el tiempo suficiente de que no estén excretando micoplasma al parto. ¿Bien? Ese es el objetivo. Muchas formas se buscaron de infectar. Lo más efectivo es intratraqueal, pero imposible, animal por animal, digamos, no se puede hacer. Entonces, esto es, yo diría, lo más cercano. Pero tener animales enfermos dentro de un corral, poner un animal enfermo, tendría que poner 10 animales enfermos para infectar a los otros 10 en poco tiempo. No funciona. Micoplasma no se mueve así. Entonces, estos sistemas han probado ser lo más cercano a lo ideal. ¿Bien? Por eso que se ha desarrollado esta técnica. Funciona,
tiene sus complejidades, obviamente, pero no es imposible y habría que considerarla. Yo creo que en Micoplasma hay que considerar dos cosas. Una es tener un buen sistema de aclimatación, tener un buen sistema de inmunización y medicaciones estratégicas, si es que no logramos eliminarla por completo, para lidiar con ella, intervenir tempranamente e inmunizar para poder manejarlo en las poblaciones de destete y venta. No sé si sé que es largo el tema, Sí. pero no sé si alcancé a abordar los puntos que resumías de las preguntas. Yo creo que sí, que se tocaron todos los puntos de la pregunta. Igualmente, si queda alguna duda, yo lo estoy Sí. leyendo acá en la sección de las preguntas y lo podemos volver a repetimos si queda alguna duda. Acá hay una pregunta que viene de Bolivia, porque está preguntando por PIRS. En granjas positivas a PIRS, ¿se hace más difícil el manejo de flujos? ¿Podría explicarnos una manera práctica y aplicable de este manejo en los reemplazos de granja de PIRS positiva y monositio? Pregunta Rodolfo Chacón. Carrión. Ok. Carrión Chacón. Sí, a Rodolfo, en ese escenario, digamos, un monositio, indudablemente que aplica lo que ya hablamos también. Va a ser muy difícil mantener estable el sitio 1, si es que, o sea, o mantener estable el rebaño, si es que introduce reemplazos negativas a ese rebaño y esas se hacen positivas en forma natural. Digamos, porque va a tener una fogata permanente ahí y va a convivir con niveles más altos de virus. Lo que le convendría hacer, como primera medida, lo más simple y efectivo, es que las reemplazos lleguen aclimatadas. O sea, hacer esas 8 semanas de aislamiento, inocularlas con virus, se puede hacer, digamos. No sé si tienen vacuna, pero pueden usar virus, hay que titular y todo, pero yo creo que además en alguna universidad lo pueden lograr en Bolivia y hacer el inóculo de tal forma de darle las 8 semanas calientes, las 8 semanas frías y después meter los reemplazos cada 8 semanas. Sería lo mejor. Perfecto. Bueno, creo que esto, no sé si ya fue respondido, pero lo pregunto, ¿con qué frecuencia óptima ingresaría las primerizas, pensando en aclimatarlas para enfermedades como influenza, APP, Pasteurella y Streptococcus suis? Sí. ¿Con qué frecuencia les iría ingresando al plantel? Frente a todas esas enfermedades y para varias otras más, digamos, pienso que no menos de 8 semanas. Nos pondría en un escenario más seguro. No Bien. menos de 8 semanas. Perfecto. O sea, cada 8 semanas, de tal forma que me dé tiempo de prepararla. Bien. Acá hay una pregunta de Miguel Ángel Ramírez. Pregunta, fue muy interesante la segregación por paridad. Según su experiencia, la mezcla con las multíparas, ¿cómo se haría? O sea, Ok, copiado, sí. Miguel, ten presente que la segregación aplica a aquel que pueda capturarle todo el valor que va a ser en el destete venta. Si segrega solo el sitio 1, va a ser difícil que capture retorno al esfuerzo. Es bien simple, ¿sí? La granja de multíparas recibe primerizas destetadas. Bien, se destetan, se ponen en camión y se mandan a la otra granja. Y allá a los 4 días entran en celo casi como normal. Y se montan y entran al ciclo. No se hace aclimatación en ese caso. ok. Entran directo con cada destete. Y bueno, queda no sé si estamos con tiempo, pero bueno, queda una última. Y dice, ¿cuánto tiempo se requiere para que se enfríe la cuarentena caliente? Preguntó Florencio. Sí, el tiempo total mínimo 12 semanas, pero es muy estrecho, 12 semanas. Habría que tener muy buenos laboratorios a mano para ir monitoreando. Lo más seguro es 16 semanas, 8 y 8,
como hablábamos. No necesariamente físicamente aparte, pero ojalá que en un galponcito aparte o en una sala aparte. Las primeras 8 semanas calientes, donde tratan de infectarla, y las segundas 8 no la molesten, no le hagan nada, déjenla que la inmunidad haga su trabajo y los agentes bajen para que cuando ella entra de nuevo no desestabilice a la masa de hembra. Y eso Ok. les va a asegurar un lechón más sano. Perfecto. Y acá hay alguien con la mano levantada que... ahí le voy a preguntar. Laura Carolina, pero bueno, no me ha hecho la pregunta. A ver, ahora le voy a preguntar. Bueno, no la envío. Pero bueno, no sé si como no hay más preguntas para hacer, así que desde ya agradecerte, Darío. Joaquín. Recibí un montón de comentarios en el chat, en el WhatsApp, agradeciendo la invitación que han tenido para escucharte. Están todos muy contentos. La verdad que para nosotros fue novedoso el manejo de flujos de las madres y fue bastante novedoso y fructífero. Así que agradecerte y nada, estaremos viendo, espero que que esto termine en algún momento y podamos vernos. ¿Eh? Bueno, Darío, muy agradecido a toda la audiencia, primero que nada, por su tiempo, atención y dedicación. A ustedes, los organizadores, por todo, Darío y a Seba. Y de nuevo, todo lo que hablamos es para que ustedes lo tengan en su batería, en su arsenal de conocimiento. No quiere decir que tengan que salir a aplicar cada uno de ellos, que haya que aplicar cada uno de ellos. La salud, como en Argentina, no es lo mismo que lo que enfrentan algunos productores o veterinarios en Bolivia, ni tampoco aquí en Chile. Cada cual, por eso que ante diferentes situaciones, para que tengan más herramientas en su análisis de cómo manejar las enfermedades. ¿Bien? Eso, si logramos apoyar un poquito en eso, me siento satisfecho. Bueno, y me estaba olvidando, muchas gracias a toda la gente que asistió también, fueron casi 70 personas, y a la gente de 33TV que, bueno, impecable, y hizo que esta comunicación sea un poco más amigable. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar. Buenísimo. Nos apoyó Internet, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, hasta la Gracias, próxima. estamos en contacto. Nos vemos. Gracias. Y a todos los asistentes nos vemos dentro de 2 meses en la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.